Oymyakon, Rusia, el rincón habitado más gélido del hemisferio norte. En el este de Siberia, 500 almas desafían el lugar más frío de la Tierra. El nombre en idioma yakuto significa agua no congelada, una paradoja cruel, pues aquí absolutamente todo se congela, incluso las lágrimas humanas. La temperatura media invernal es de 50 grados bajo cero. El récord histórico, 67.7 bajo cero. Las escuelas solo cierran al alcanzar los 52 bajo cero. Los niños caminan en la penumbra, bajo un sol que apenas brilla 4 horas al día. Al salir, los vellos nasales se congelan en 5 segundos y los párpados se pegan. Cada inhalación hiere los dientes. El agua hirviendo lanzada al aire cae como nieve. Los huevos se petrifican y la tinta se vuelve piedra. Los habitantes jamás apagan los motores. Detenerlos implica congelar la gasolina, inutilizar baterías y romper cristales. Durante 6 generaciones, el latido de los motores no se ha detenido jamás, ni un solo día del año. En invierno, enterrar a los muertos es una odisea. La tierra se vuelve granito. Se requiere encender fuego durante 3 días para cavar una tumba, y aún así, la naturaleza a veces se niega a ceder. Darya Boji, China, el oasis ancestral que resiste en el corazón del desierto. En las profundidades del desierto de Taklamakan, existe un pueblo olvidado por los mapas. 1000 almas habitan sin electricidad estable, sin señal telefónica, ni caminos pavimentados que marquen el rumbo. Llegar a Darya Boji exige 3 días en todo terreno a través de 330,000 kilómetros cuadrados de arena inerte. Es el mar sin retorno, donde no existe civilización en 200 kilómetros a la redonda. La vida aquí se aferra únicamente al tramo final del río Querilla, un torrente de esperanza que termina por desvanecerse en la inmensidad de la arena. El pueblo Querilla edifica sus hogares con álamos y barro. Hornean su pan enterrando la masa bajo la arena ardiente. Al amanecer, a 2 grados, se comparte té salado junto al fuego. A mediodía, el termómetro arderá a 45 grados. Los álamos que rodean la aldea han permanecido en pie durante 3 milenios. Los árboles resisten mientras los hombres van y vienen. Las tormentas de arena pueden devorar un pueblo entero en una sola noche. Y mucho antes de Darya Boji, el desierto ya devoró a otras civilizaciones en el olvido. Vernazha ha ganado su reputación como un pueblo de cuento al rechazar por completo las redes viales modernas. Enclavado entre rocas escarpadas, el pueblo está rodeado por imponentes acantilados en 3 de sus lados, mientras el cuarto se abre hacia la vastedad del Mediterráneo. Las carreteras asfaltadas terminan antes de llegar, prohibiendo todo transporte motorizado.
Tanto residentes como visitantes deben descender a pie. Apenas existe terreno llano en su interior. Sus vías son un laberinto de estrechos y empinados escalones de piedra, donde transportar equipaje pesado se convierte en una verdadera hazaña. El acceso más rápido a este rincón paradisíaco es una pequeña y estrecha estación de tren, oculta entre dos túneles oscuros que atraviesan la abrupta cordillera costera. Para adaptarse a este relieve implacable, los habitantes demostraron un ingenio extraordinario. En lugar de cargar todo a cuestas por las laderas, construyeron un sistema de ferrocarril de vía estrecha que serpentea por los acantilados. Este sistema no es solo un medio de transporte, sino una herramienta vital para trasladar la cosecha de uvas desde las empinadas terrazas hasta el corazón del pueblo. Vernazza no es solo una parada pintoresca, sino el testimonio vivo de cómo la humanidad puede construir una existencia armónica y sostenible, incluso en las condiciones geográficas más desafiantes. Oculta entre gigantescas dunas en la costa desértica del sur de Perú, Huacachina emerge como un milagroso espejismo en medio del calor abrasador. Rodeada por palmeras frondosas y dunas de cientos de metros que se extienden hasta el horizonte, esta pequeña laguna serena representa uno de los oasis naturales habitados más extraordinarios del mundo. Durante siglos, Huacachina permaneció aislada del resto del mundo debido al entorno implacable del desierto que la rodea. Antes de la construcción de carreteras modernas, la travesía para llegar aquí era un desafío titánico contra el calor sofocante y la escasez de agua en la inmensidad de la arena. Por ello, la pequeña comunidad junto a la laguna convirtió este lugar en un refugio invaluable y un oasis de salvación para todos los viajeros que intentaban cruzar el árido desierto. Hoy en día, solo unos pocos cientos de residentes habitan entre las arenas. Las majestuosas dunas cambian continuamente por la acción del viento, esculpiendo a diario un paisaje impresionante de montañas doradas. Para cualquier visitante por primera vez, el paisaje transmite la fascinante sensación de entrar en un mundo aparte, donde la naturaleza indomable y la belleza del oasis conviven en perfecta armonía. Huacachina no es solo un testimonio de la tenacidad de la vida, sino también un destino fascinante oculto en el corazón del inmenso desierto. Situado a unos 1.200 metros sobre el nivel del mar, Huae Rebo es una de las aldeas más aisladas y singulares de Indonesia. Oculta en un valle rodeado de montañas envueltas en niebla y selva tropical durante todo el año, esta pequeña aldea consta de solo 7 viviendas. Durante siglos, la inaccesible geografía ha aislado este lugar casi por completo del mundo exterior. Para poner un pie en Huae Rebo no hay acceso para vehículos. Se debe emprender una travesía a pie de 6 horas a través de densos bosques y montañas. Debido a los senderos estrechos y al clima impredecible, el camino hacia este lugar sigue siendo un desafío dramático incluso hoy en día. Sin embargo, gracias a este aislamiento, Huae Rebo ha logrado preservar su modo de vida tradicional intacto a lo largo de múltiples generaciones. El rasgo más imponente del pueblo son sus enormes casas cónicas llamadas Embaru Niang. Esta arquitectura simboliza los 7 picos montañosos que lo rodean, y un solo techo cobija a 6 familias en comunidad.
Aunque las olas de la modernidad se han extendido por la isla de Flores, Wae Rebo mantiene firme su identidad cultural única. Este lugar no es un mero asentamiento montañoso, sino un testimonio vivo de la adaptabilidad humana y el respeto por las raíces. Abrazado por la naturaleza virgen, Wae Rebo resplandece en silencio como un valioso tesoro cultural de Indonesia. Iquitos se alza en el corazón de la selva amazónica como un sueño imposible. Aquí, más de 50,000 habitantes viven en endebles casas de madera erigidas sobre balsas o frágiles pilotes de bambú, alzándose entre 6 y 9 metros sobre el agua. La ciudad está aislada por completo. Carece de vías terrestres y de agua potable limpia, pues sus fuentes están gravemente contaminadas. En la temporada de lluvias, el río Amazonas sube hasta 12 metros, convirtiendo las viviendas en islas vulnerables a ser arrastradas en cualquier momento. No existe ninguna carretera en un radio de 400 kilómetros. La única forma de llegar es navegando en rústicas canoas a través de los sinuosos ríos de la selva durante días. El entorno de vida en Iquitos entrelaza la existencia humana con la naturaleza más salvaje. Los delfines rosados del Amazonas emergen en las aguas turbias. Las anacondas cazan en los pantanos a pocas calles del centro y los caimanes nadan pacíficamente entre los mercados flotantes. Iquitos se ha convertido en un símbolo extremo de supervivencia humana en una tierra donde las feroces corrientes del Amazonas amenazan con devorarlo todo. Asentarse en un lugar tan hostil demuestra la firme voluntad de la humanidad y su extraordinaria capacidad de adaptación frente a los desafíos más rigurosos de la naturaleza. Dejando atrás las místicas agujas de Georgia, el viaje regresa a Asia para contemplar uno de los urbanismos más asombrosos del planeta, Yanjin, en China. Apodada la ciudad más estrecha del mundo debido a su geografía extrema, se extiende a lo largo de varios kilómetros con apenas 300 metros en su punto más ancho y tan solo 30 metros en el más angosto. Aún así, este lugar es el hogar de más de 400,000 habitantes. Para albergar a semejante población, miles de edificios se elevan al borde del abismo, apoyados sobre delgados pilotes clavados en el lecho del río como patas de araña. La vida en este cañón exige desafiar diariamente el peligro, desde riadas e inundaciones hasta desprendimientos de rocas que caen desde los acantilados. Sin espacio para dar la vuelta a un vehículo, ni suelo para ampliar caminos, los habitantes de Yanjin parecen apostar a diario contra la naturaleza para sobrevivir. Es uno de los asentamientos más peligrosos del mundo, donde el instinto de supervivencia humano se lleva al límite en un espacio asfixiante. La existencia de esta ciudad es un testimonio rotundo de la extraordinaria adaptabilidad de la humanidad y su inquebrantable voluntad de asentarse incluso ante las condiciones más severas de la madre naturaleza. El Monte Merapi, uno de los volcanes más activos y feroces de la isla de Java en Indonesia, alberga una audaz comunidad a casi 3,000 metros sobre el nivel del mar. Este coloso entra en erupción periódicamente cada 2 a 5 años. A pesar de ello, más de 11,000 personas permanecen con tenacidad en sus hogares, situados a tan solo 6 kilómetros del cráter. Cuando el Merapi despierta,
La amenaza no se limita a la lava ardiente. Las nubes de ceniza y gases tóxicos descienden por las laderas a más de 100 kilómetros por hora. La histórica erupción de Twente redujo pueblos enteros a cenizas, pero antes de que éstas se enfriaran, los vecinos regresaron para reconstruir sus vidas. La atracción irresistible de esta tierra reside en su suelo sumamente fértil, que ofrece abundancia a la comunidad. La vida bajo el Merapi refleja un pacto constante entre el peligro inminente y la generosidad de la tierra. Sus habitantes no solo conviven con el riesgo, sino que aceptan este peligroso juego con la muerte, donde cada palmo de cultivo combina el olor del fuego con la fuerza de la regeneración. Es un símbolo del espíritu indomable del ser humano, empeñado en mantener el ritmo de la vida cotidiana en una tierra siempre lista para rugir. Conocida como la capital mundial de los osos polares, Churchill, en Canadá, exige que los seres humanos acepten la coexistencia en el dominio de estos letales depredadores. Sin carreteras que la conecten con el mundo exterior, esta ciudad permanece totalmente aislada, accesible únicamente por tren o avión. Además del frío glacial que alcanza los 40 grados bajo cero, sus 900 habitantes se enfrentan a una tensión permanente. Cada otoño, cientos de osos hambrientos cruzan el pueblo durante su gran migración, esperando a que las aguas de la bahía se congelen. Vivir en Churchill implica que cada paso en la calle puede llevar a un encuentro con una bestia de más de 600 kilos. Para sobrevivir, la comunidad creó una regla no escrita admirable: jamás cerrar las puertas de los automóviles. La razón es vital. Si alguien es perseguido por un oso, puede saltar al interior de cualquier vehículo para ponerse a salvo. Habitar esta tierra no es solo desafiar el clima extremo, sino participar en un tenso juego de supervivencia entre la humanidad y la naturaleza. Elegir morar en el corazón del territorio predador demuestra el espíritu valiente del ser humano y su formidable adaptabilidad ante las condiciones más despiadadas. Dejar las puertas abiertas es la clave para preservar la vida en este asentamiento único. Castellfollit de la Roca, en España, se despliega como un prodigio natural con sus edificaciones históricas erigidas al borde de un precipicio basáltico. Este risco abismal supera los 50 metros de altura, equivalente a un edificio de 15 plantas, y se extiende por casi 1 kilómetro. Toda la población habita amontonada en un espacio extremadamente reducido, de menos de 1 kilómetro cuadrado. La vida aquí exige que cada habitante acepte la sensación de estar suspendido en el vacío en todo momento. Al asomarse por las ventanas de las casas de piedra centenarias, se divisa el profundo abismo donde convergen dos ríos caudalosos. La amenaza principal reside en la erosión natural, el empuje constante de las corrientes inferiores y los embates del clima someten al risco a un riesgo permanente de grietas o colapsos geológicos. Debido a este equilibrio precario, sus valiosas estructuras históricas permanecen en una alerta constante ante la posibilidad de despeñarse. Castellfollit de la Roca no solo conserva la deslumbrante belleza de la arquitectura medieval, sino que atestigua el coraje de quienes eligen permanecer en un suelo acechado por el peligro. Vivir sobre el filo de la naturaleza no es apto para los débiles de corazón. Cada hogar es la huella viva de una historia que persiste con tenacidad frente a la severidad y transformación constante de la tierra.
Ensu-Lensu, en Ghana, se alza como una maravilla única, donde el concepto de suelo firme desaparece por completo. Esta aldea fue erigida íntegramente sobre pilotes de madera y bambú incrustados en las profundidades del lago. Fundada hace 500 años por refugiados que huían de la guerra, hoy alberga a unos 500 habitantes. La única vía de acceso consiste en navegar 5 kilómetros en canoas rústicas a través de densos manglares y ciénagas sombrías. Toda la rutina, desde la convivencia diaria hasta el viaje escolar de los niños, se desarrolla sobre estrechas pasarelas de madera o pequeñas embarcaciones. Sin embargo, la existencia en este lugar enfrenta un inmenso riesgo latente. La humedad extrema que impera todo el año pudre incesantemente los pilares desde su interior y atrae a las termitas, dejando toda la estructura al borde de sucumbir ante el fondo del lago. Durante la estación de lluvias y tormentas, los feroces vendavales transforman la calma del agua en olas enfurecidas, amenazando de forma directa la integridad de estas frágiles construcciones. Además, la carencia de agua potable limpia y de sistemas de tratamiento de residuos vuelve el entorno extremadamente vulnerable, afectando de manera directa la salud de la comunidad. A pesar de todo, Ensu-Lensu persiste como testimonio de la extraordinaria adaptabilidad humana y de un espíritu de arraigo inquebrantable. Más que un simple pueblo, representa el símbolo de una supervivencia desafiante en medio de una naturaleza implacable. El pueblo de Dankar, en la India, se alza al borde del abismo a casi 3.890 metros sobre el nivel del mar, erigiéndose como un milagroso testimonio de tenacidad vital. Su rasgo más singular y alarmante reside en que toda la aldea ancestral, junto a su sagrado monasterio, se edificaron justo al límite de desfiladeros escarpados de caliza y barro. A pesar de enfrentar una geografía hostil y un clima implacable, los inviernos convierten el lugar en una auténtica prueba de supervivencia, con temperaturas que caen por debajo de los 20 grados bajo cero y nevadas masivas que aíslan al pueblo por completo. Garantizar el agua es otra travesía titánica. Los vecinos deben atravesar senderos estrechos y resbaladizos al borde de abismos para abastecerse desde un lago natural en la cumbre. Sin embargo, la amenaza mayor no proviene del clima, sino de la inestabilidad geológica. Las viviendas, erigidas con barro, adobes y madera, cuelgan de rocas erosionadas gravemente por la lluvia y los vientos. Con el tiempo, profundas grietas se multiplican en el acantilado, sometiendo la estructura del pueblo al riesgo constante de derrumbes o deslizamientos de tierra. Por seguridad, amplias zonas del antiguo monasterio han sido clausuradas y se ha aconsejado a la mayoría de las familias reubicarse en cotas más bajas. Dankar no solo es un patrimonio arquitectónico milenario, sino una advertencia inolvidable sobre la fragilidad humana ante la violenta transformación de la naturaleza. Las casas en los árboles del pueblo Korowai, Indonesia, donde la tierra se convierte en un territorio prohibido. En las profundidades de Papúa, los Korowai se niegan a edificar sobre el suelo. Elevan a sus familias hacia las alturas, erigiendo sus hogares sobre los troncos de grandes árboles. Por lo general, se sitúan entre 6 y 12 metros de altura, pero algunas viviendas se elevan casi 40 metros, suspendidas entre las copas como nidos humanos. Abajo acechan la penumbra húmeda, las fieras, las inundaciones, los insectos y el temor espiritual a lo que llaman Cajua.
Para regresar a casa no se atraviesa una puerta común, sino que se trepa por un tronco tallado con muescas. En esa escala casi vertical no existen cuerdas de seguridad, barandillas ni apoyos firmes. Cada ascenso y cada descenso es un examen de destreza, un delicado equilibrio entre la vida y la muerte. La amenaza más grave habita en el propio hogar. A esa enorme altura, encienden fuego para cocinar y calentarse. Entre los suelos de madera y los tejados de hojas de palma, una sola chispa puede ser fatal. Si las llamas se propagan, la huida es casi imposible. Caer significa el abismo. Quedarse, el fuego. Las casas Korowai no son meros refugios, sino una elección extrema de supervivencia que conmueve el alma. La casa sobre el río Drina, Serbia, un refugio solitario sobre la corriente. En medio del embravecido río Drina, se alza solitaria una pequeña casa de madera sobre la cumbre de una estrecha roca. Es como si alguien hubiese colocado un frágil sueño en el punto donde la naturaleza estalla con mayor furia. A su alrededor no hay vallas, ni riberas que la protejan, ni un patio seguro, solo corrientes voraces, rocas resbaladizas y estaciones de inundaciones inminentes. La vivienda fue construida en 1968 por jóvenes locales como un simple refugio para descansar tras nadar. Sin embargo, esta estructura aparentemente provisional se convirtió en el símbolo de una obstinación singular frente al río. Durante más de 50 años, la casa fue arrastrada o destruida por crecidas varias veces, pero tras cada devastedad, los habitantes volvieron a reconstruirla en la misma roca. Cuando el agua sube, el río no solo fluye alrededor, sino que embiste con fuerza, poniendo a prueba cada tabla, cada unión y cada punto de anclaje. La casa del río Drina es como una hoja suspendida en medio de la furia del agua. No pretende vencer a la naturaleza, sino resistir con tenacidad en el frágil límite entre la permanencia y la destrucción. Longyearbyen, Noruega, el enclave ártico donde la naturaleza jamás descansa. Longyearbyen se asienta en el corazón de una tierra donde la naturaleza jamás ha sido benevolente. Aquí, la oscuridad abrumadora puede prolongarse durante meses enteros, o el sol rehusar ponerse durante toda una estación, mientras el suelo, bajo los pies, no es tierra ordinaria, sino un permafrost dormido desde hace milenios. Sin embargo, hoy lo más temible no es el frío severo, sino el calentamiento progresivo. Las temperaturas suben varias veces más rápido que el promedio global, ablandando la capa de hielo que sostenía al pueblo. Las viviendas y las infraestructuras se debilitan de pronto, como si la comunidad entera se apoyara sobre el recuerdo efímero de un hielo que se derrite lentamente. Los osos polares rondan las cercanías en tal abundancia que cualquiera que abandone el perímetro debe llevar un rifle por autodefensa. No hay bosques ni sombras, solo rocas, hielo y líquenes adheridos a la tierra. Incluso la muerte cobra un sentido distinto aquí, pues el permafrost impide la descomposición natural de los cuerpos. Bishop Rock, el faro solitario erigido sobre el islote más pequeño del mundo. Registrado en el libro Guinness como la isla con edificación más reducida del planeta, este lugar no es más que un humilde peñasco de granito de apenas 46 metros de largo y 16 metros de ancho. Sobre este ínfimo pedazo de tierra, los británicos erigieron una torre de piedra
de 49 metros, creando una de las estructuras más sólidas y solitarias de la historia humana. La construcción del faro fue una travesía repleta de vicisitudes. La primera versión, iniciada en 1847, fue destruida y arrastrada por una feroz tempestad antes de ser concluida. Tras perseverantes esfuerzos, la luz brilló oficialmente en 1858. Hasta la automatización total del sistema en 1992, la vida de los fareros en Bishop Rock ponía a prueba la resistencia mental. 3 hombres debían convivir en el estrecho interior de piedra, soportando el rugido ensordecedor de los temporales del Atlántico que hacían estremecer la torre día y noche. Hoy en día, un helipuerto instalado en la cima facilita enormemente las labores de mantenimiento y supervisión. Devil's Pool provoca la sobrecogedora sensación de que un solo paso más equivaldría a despeñarse por el abismo de una de las cataratas más majestuosas de la Tierra. Este es el estremecimiento que brinda la piscina natural situada en la cima de las Cataratas Victoria, en el lado de Zambia. A tan solo unos centímetros del borde precipitado, un torrente furioso se desploma a unos 108 metros de profundidad. A simple vista, nadar cerca del abismo parece un acto insensato e imposible. Sin embargo, este lugar se formó gracias a un reborde rocoso natural justo al límite del acantilado, una muralla invisible que frena la corriente e impide que los bañistas sean arrastrados al vacío. No obstante, esta frágil seguridad solo perdura durante un breve periodo al año. La estación seca, cuando el nivel del río Zambeze desciende lo suficiente para que los guías permitan el acceso. Por el contrario, en la época de lluvias, cuando el caudal de las cataratas alcanza miles de metros cúbicos por segundo, el más mínimo descuido se convierte en tragedia, por lo que el acceso queda prohibido. Para alcanzar este estanque, se debe navegar por el río Zambeze y cruzar rocas resbaladizas antes de sumergirse. La vivencia más inolvidable ocurre al nadar hacia el borde y apoyarse sobre la pared de piedra. Ante los ojos se despliega la inmensidad del horizonte, mientras bajo los pies el torrente gira frenético antes de despeñarse en el abismo. A pesar del rigor de las medidas y la presencia constante de guías, Devil's Pool sigue siendo una de las travesías más peligrosas de África, reservada únicamente a quienes poseen el valor, la condición física y la disciplina absoluta para desafiar las fuerzas de la naturaleza.